Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros finalizando el primer libro de Samuel. Queremos de nuevo hacer como una síntesis, entrar un poco, ya que hemos visto varios elementos que se nos fueron presentando en los diversos capítulos, ¿verdad?, que conforman este primer libro de Samuel. 31 capítulos, comienza con lo elemental, ¿verdad?, lo fundamental, los primeros capítulos que hemos reflexionado con la peregrinación del canal santuario de Silo. Y así va, ¿verdad? Nacimiento y consagración de Samuel, el profeta, y así. Desde el 8 comenzamos ya toda la parte de la monarquía, la formación de la monarquía, el pedido que hacen los ancianos, dice el pueblo, que se reúne y a Samuel. Y desde ahí comenzamos con las dos figuras, desde el capítulo 9 ya con Saúl y luego del capítulo 16 que comienza también con David. Y luego comienzan muchos episodios interesantes en esta relación entre Saúl y David, principalmente. Y luego concluimos, después de mirar muchas actitudes, tanto de Saúl y tanto de David, principalmente, porque se está hablando de la monarquía. Y cuando hablamos de la monarquía estamos hablando de un aspecto político, ¿verdad? No sé si ustedes se dieron cuenta que cuando llegamos al libro de Samuel, si miramos todos los libros anteriores, la formación del pueblo, vienen los jueces, es decir, cómo tenemos que organizarnos, y aquí entra el aspecto bien político, ¿verdad? Con libro Congo es para los políticos en realidad, porque miran las actitudes. Y dos clases nomás luego te presenta. Y vamos a mirar después también las dos figuras, tanto la de Saúl como la de David. Por una parte es esa actitud egoísta, egocéntrica, que nos presenta que es la de Saúl. Adelantamos como una síntesis, ¿verdad?, después de todo lo que hemos visto en estos 31 capítulos del primer libro de Samuel. Y luego vamos a ver el segundo libro de Samuel, que comenzará sobre la historia de David. Entonces los dos grandes personajes de la monarquía, o mejor dicho, podemos decir las dos características de cómo nosotros tenemos que ser políticos, o sea, llevar adelante una sociedad, llevar adelante nuestra nación. Por eso que es importante, cuando ahí de mandó a mis aguantes mapa va a Saúl te mapa va a David. No, eso no nos sirve de nada. Esto
que el autor sagrado nos deja es para nosotros hoy. Ñañamindu ujanwa, yahechajanwa, baishagua políticos, baishagua tendotapañande, yahuerecoñaina. Donde hay la yahuereco antes, sino que principalmente hay cuero ñamindu ujanwa o yajanwa y todo el que está al frente, ¿verdad?, de una familia, el que está al frente de una iglesia. Todos somos tendotá en este sentido. Y ni qué decir el que está al frente de una nación que tiene una responsabilidad aún mucho más grande. Entonces, por eso que es espectacular. Pero porque esto que sucedió, sucede y sucederá. Porque esta es entonces la relación del hombre. El hombre con Dios, el hombre con el hombre en su sociedad, el hombre con la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, este primer libro de Samuel, ya pues en síntesis, aparece por primera vez entonces la figura de los reyes en la historia de Israel. Es decir, cómo hay que llevar adelante una nación, cómo hay que llevar adelante una familia, cómo hay que llevar adelante una iglesia. Y te va a poner los elementos positivos y te va a poner los elementos negativos. Y te van a poner las actitudes de cada uno de nosotros, es decir, qué visión tenemos entonces de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, para estirar adelante nuestra comunidad. El liderazgo marca, sobre todo, atención, el liderazgo marca un cambio radical en la forma de gobernar al pueblo de Dios. Upeañande entonces, Yasura, Yapona y Tereyana, allá es Yaponar. Y les invito, ¿verdad? Les invito a todos que tendríamos que hacer un curso bíblico, un curso político, si vos querés también, sobre estos elementos, ¿verdad? Porque marca un cambio radical. Cambio radical. Todo lo que se nos proponía anteriormente, se nos proponía un poco como un Dios que va dirigiendo la historia, ciertamente, pero ahora, sin embargo, es un Dios que dirige la historia, pero a través del político, a través del rey, a través del monarca, a través del tendotá. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir.
vivir. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, rey glorioso, te adoro. De gran poder y de autoridad, te alabo, nadie como tú, Rey del universo, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, rey glorioso, te adoro. Queridos amigos, les invito a participar del concierto Éfeta. Ítala y Juanjo nos animarán. Estaremos nosotros alabando al Señor, agradeciendo al Señor. Éfeta significa ábrete.
el 12, sábado 12, nos encontramos en el Polideportivo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sajonia. Les esperamos a todos, no falten. Yo me voy con él. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 3 del 7 al 14. Hermanos, reconozcan que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, previniendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham, proponiéndole: en ti serán bendecidas todas las naciones. De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abraham, el creyente. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición. Porque dice la Escritura: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es evidente que delante de Dios nadie es justificado por la ley, ya que Él, que es justo, vivirá por la fe. Queridos amigos, qué importante esto. Pero la fe hay que entenderlo bien, ¿verdad? La fe significa eso quiere decir el aferrarse a una adhesión total a Jesucristo, característica elemental y fundamental. Ubeago dice, la fe quiere decir creer, creo tanto en el Señor. Y claro, como yo creo en el Señor, ¿desde dónde? Desde la palabra que se me predica, desde la propuesta del Evangelio que nos trae el Señor, que te opeñan de ya está. Creo, Señor, me adhiero a ti, Señor. Este camino de vida cristiana. A bendiga tuyo ya por la Ibaía, si es que verdaderamente está empapado de Jesucristo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento y estamos haciendo una síntesis, ¿verdad?, general así del primer libro de Samuel, o Pacueteo, del capítulo 1 al 31, donde fuimos viendo y acentuando, por una parte decíamos el liderazgo, que marca un cambio radical en la forma de gobernar, decíamos, un pueblo. Y por lo tanto, aquí, al tener la figura de Samuel, porque vamos a comenzamos con la figura de Samuel, que es el último de los jueces. Ahí era Dios el que inspiraba, pero todavía era, entre comillas, vamos a decirlo así, de una manera desordenada todavía, ¿verdad? Todavía no había alguien que esté, el famoso Tendotá, que está al frente de la comunidad. Samuel, que es el último de los jueces, es también quien estableció la monarquía a través de la unción de dos primeros príncipes, o mejor dicho, dos primeros reyes, que es Saúl y que es David. Entonces comenzamos con Samuel. Samuel aparece también como el último de los jueces. Ahora, en el trasfondo que nosotros fuimos viendo y estudiando, aquí lo que encontramos son historias muy conocidas. Y sobre todo son historias que seguramente que ya han pasado por nuestros oídos, pero da ante la ñandeña enduceajen. Da cuya repetijan guante teraya. Sí, yo conozco esa historia que pasó entre David y Saúl. Sino que aquí nosotros estamos mirando
ñañamindu uñaina, hayajexañaina, ñamoingahuayapenya ume. Los enfrentamientos principalmente, porque los enfrentamientos que suceden aquí entre David y Saúl nos están mostrando las relaciones que también nosotros tenemos en nuestra comunidad. Va ella bañandea lleva. Esta vez con ella yo y no nos entendemos y son situaciones bastante complicadas, pero como se van a dar cuenta, abran los ojos, se van a dar cuenta que repercuten siempre en la organización después de la comunidad. Porque ñandé, la ñaiméramo, tendo taisharam. Hañaime ponano, hayay kwa pona, llevan ba ebala ya pona, ba isha pa ya pona, hayay pucuya lleva, coñan de neta, coñan de familia, coñan de iglesia. Entonces, vamos a saber llevar adelante, porque decíamos que coabe la olla casea ñandenda y cuba ella pa ya potagina no es que te da fórmulas, sino que te da actitudes, te muestra actitudes, subraya actitudes. Va isha guapande. Peneía, Gina, Pepe al frente. Y ahí entonces la actitud de Saúl y la actitud de David. Y les adelanto nomás, ¿verdad? Porque estamos haciendo una síntesis. A ver, oye, esa caña de Gina. La actitud de Saúl es una actitud bastante egoísta, egocéntrica. A ver, entonces, y poná, lleva coña de Gina, porque ñandea, pues te ve ahí la ñandé, la ñaimero Gina al frente de una comunidad. ¿Cuántas veces decimos, llegó la manda? Llegó a ver a colar lapicero, llegó a ver la cheja, oye, ya puedo, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que nos muestra el primer libro, o nos ha mostrado en este estudio que fuimos haciendo. Un Saúl, pero totalmente, entonces, algunas veces hasta desquiciado. Y entonces, cuando las cosas no le va de acuerdo a lo que él quiere, es capaz y lucha incluso por matar al enemigo. En este caso, su enemigo era el que le estaba ayudando y el que le estaba sosteniendo incluso, ¿verdad? O sea, es una traición tremenda, ¿verdad? Saúl contra David. Y entonces, estas historias que son así conocidas y que nosotros fuimos estudiando, de este enfrentamiento de Saúl contra David, y luego también encontramos la otra actitud, que es la de David. Comienza ya el primer enfrentamiento de David contra Goliat. O pero ya caña de todo lo contrario, la verdad. En cuanto que Saúl o dispará o que huye o cañé, él que tendría que ponerse al frente y bajar o que huye, no ñemo iniete hoy. Tu sharamo yepea lleva porque así nos había presentado en el capítulo 9, versículo 1 y siguientes, cuando hay bajar o dispará. Pero le deja a alguien que es pequeño, dice, un jovencito, David. David será el que se va a enfrentar y es el que va a vencer al gigante. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras, mi esperanza en él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto, en él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos diste, y son comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, Focolares, Hakuna y Camino FK, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más.
salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Y seamos todos uno como el Padre, tú sois uno. Todos por ojos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos ojos de todos, que nos queramos siempre más. Y seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos ojos de todos, que nos queramos siempre más. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento y nosotros hemos finalizado, digamos así, de esta manera. También es un vuelo de pájaro porque en todos los detalles y en tantas cosas que uno aprende y que conoce de la Biblia. Es impresionante, lleva. Pero Ñande, por lo menos, el vuelo de pájaro, Ñamañaimí, las actitudes, el aspecto teológico, las preocupaciones que tiene el autor sagrado, qué es lo que está subrayando a Maella Pabella Cañandé desde un aspecto, como decíamos, de la relación del hombre, pero en esa relación con Dios, que lo envía ahora a su comunidad. Vean con la Biblia. La Biblia, pues, es la experiencia del hombre con respecto a Dios, es decir, nuestra lectura que nosotros hacemos y miramos del aspecto religioso, del sentido de nuestra vida. Va ere la ñande ñaimehina kuya pe ari hamba ere la ñande yaro ikua e ñande home e ñande ko amba ela ya po hangwa hanya ya ñaikua e hangwaisha lleva ñaikua e hangwaisha todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Eso pues es lo que el autor sagrado nos quiere ofrecer. Esa es la preocupación, ¿verdad? Cuando se comienza a escribir todos estos relatos. Mirar actitudes, mirar estilos de vida y sobre todo mirar las propuestas a ver si podemos salir adelante. A ver si podemos salir adelante. Bueno, y entonces nosotros hemos mirado aquí, hemos visto, y la pregunta crucial y elemental de este primer libro de Samuel era hasta qué punto era legítimo tener un rey, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque es tan difícil ser tendotá. No es fácil ser papá. No es fácil ser un arzobispo, un obispo, un cardenal, un sacerdote que está al frente, ¿verdad?, de una comunidad religiosa. No es fácil así también ser un ministro o ser un presidente o lo que sea. Nada, es fácil, sobre todo si es que vamos a hacer bien las cosas, ¿verdad?
Ahora, si nosotros vamos a reunirnos ahí, como decía Benedicto XVI, solamente para mirar nuestros intereses y para delinquir, evidentemente que ahí sí que ña pueden ir tema. Entonces la pregunta, ¿hasta qué punto era legítimo tener un rey? Porque ñandeña mañana ya lleva, si queremos leer desde Dios, qué es lo que tenemos que buscar. Siempre hay que buscar el bien de la gente, el bien del pueblo, el bien de la comunidad, porque pego la ña de la Biblia. La única preocupación de la Biblia es quién es el hombre, quién soy yo, cómo nos relacionamos. Y entonces nos propone que nuestra relación, el reino de Dios, entonces nuestra relación tiene que ser desde lo luminoso, desde lo existencial, del preguntarse primero sobre el sentido de nuestra vida. Era para peñan de yara lleva la ñan en bouco mundo a peari, amba ella pañan de yayapo era peñan de rapisha quereña y media vejina. Va epaña y cuan eta amba epaña me etaña. Entonces, ¿cómo vamos a comportarnos y cómo vamos a regir, verdad? Y eso, queridos amigos, es algo que muchas veces nosotros no hacemos pasar por nuestra cabecita. Porque se ha conseguido, porque se han yapó, porque se embaretebe. La oasaña de acane. Pero sin embargo, si leímos y si decimos que somos personas religiosas, personas cristianas, entonces tenemos que leer esto. Va a tener un libro político. Esos que estudian ciencias políticas, yo no sé, ¿verdad? Porque a mí nadie, por lo menos a mí nunca nadie me invitó en esas universidades. No sé luego ni si tienen alguna materia de este aspecto o solamente miramos seguramente el aspecto filosófico, del aspecto, no sé, humano nomás al final. Pero nada, él ya entiende guasúa. A bebé capto estela ya estudia y miro filosofía, mía Maquiavelo, mía entero ya estudia. Rousseau mía ya estudia. Pero donde ya estudia es desde el sentido profundo de actitudes que tiene que ser el servicio para la gente, para el pueblo. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A mediados de 1868, España era una hoguera en la que ardía el fuego de una revolución que pretendía sacar del trono a la reina Isabel II. En las principales ciudades los partidarios enemigos de la monarquía se enfrentaban en cruentas batallas en las que los heridos de los dos ejércitos morían sin ningún auxilio médico ni asistencia espiritual, excepto en Valencia, en donde la madre María Soledad Torres, una monja menuda y frágil, seguida de sus hermanas siervas de María, saltaba las barricadas de ambos bandos y en ellas calmaba los dolores de los heridos, los suturaba, les administraba los santos óleos y les ayudaba a buen morir, y parecía multiplicarse bajo el zumbido de las balas, a las que eludía milagrosamente, y con mayor razón cuando uno de los contendientes quedó tendido en la mitad del campo y desesperadamente pedía auxilio. Entonces la madre María Soledad Torres, sin dudarlo, emprendió veloz carrera en medio de las descargas de fusil y los fragmentos de metralla, llegó a su lado y, como le era imposible echárselo al hombro dada la corpulencia del soldado, comenzó a alarlo suavemente, y mientras lo sacaba del centro del campo, los admirados contrincantes callaron sus fusiles y con reverente silencio esperaron a que la atrevida religiosa lo pusiera a salvo. Viviana Antonia Manuela Torres Acosta, nacida el 2 de diciembre de 1826 en Madrid,
Procedía de una familia piadosa de escasos recursos, pero tuvo la fortuna de ser educada por las hermanas vicentinas y como voluntaria de las Hermanas de la Caridad, ayudaba en la atención a los ancianos del asilo que esta comunidad regentaba junto a la parroquia de San Martín. Ese entrenamiento afinó su misericordia, característica que habría de ser determinante en su futura vida religiosa, opción que tuvo que esperar porque sus solicitudes de ingreso a diversas congregaciones le fueron negadas, o por su juventud, o por su fragilidad física, o por la falta de dote económica, pero no perdía la esperanza. Y esperando una respuesta de las dominicas que en última instancia estaban dispuestas a recibirla en cuanto hubiese una vacante, llegó su oportunidad a los 25 años cuando se enteró de que el padre Miguel Martínez, párroco de Chamberí, una de las parroquias más pobres de Madrid, estaba interesado en fundar una orden que se encargara de cuidar a los enfermos abandonados y asistirlos a la hora de la muerte. Y como tal proyecto encajaba perfectamente en su ideal de servicio, acudió al llamado y aunque el sacerdote en principio mostró cierta reticencia para aceptarla por su endeble apariencia, lo doblegó su fortaleza espiritual y fue la última de las 7 postulantes admitidas. Así, el 15 de agosto de 1851, nacieron las Siervas de María, ministras de los enfermos, y Manolita, como la llamaban cariñosamente, adoptó el nombre de María Soledad, apelativo que resumía su devoción por la Virgen de los Dolores. Al poco tiempo, dado que 2 de sus compañeras murieron y las otras 4 abandonaron el proyecto, quedó como única fundadora y las otras 20 monjas que ya formaban parte del colectivo la nombraron Madre Superiora en un momento crucial de la institución, pues unos meses más tarde, su fundador, el padre Martínez, también se marchó a las misiones de ultramar y Francisco Morales, un entusiasta pero inexperto sacerdote, quien lo reemplazó en la dirección espiritual, la degradó y la envió como simple hermana profesa a la casa más pobre de la comunidad en Getafe. No obstante, duró poco tiempo en esa condición, porque el padre Gavino Sánchez, sucesor de Morales, la restituyó en su puesto. De ahí en adelante la congregación recobró sus bríos y, respaldada por la reina Isabel II, se desplegó por toda la península ibérica hasta contar con 29 casas, incluido el Hospital de San Carlos del Escorial, que era el centro de atención para los pobres más importante de Madrid. Y desde allí, el papel de las Siervas de María fue determinante en la contención de la epidemia de cólera que azotó a la capital española en 1885. A finales de ese mismo año fueron inauguradas la Casa Madre y el noviciado de la Orden, acto en el que las 28 directoras provinciales, en representación de las 300 hermanas que formaban parte de la institución, celebraron un capítulo general que ratificó a Santa María Soledad Torres como superiora general, y ella aprovechó la coyuntura para abrir establecimientos en Roma, Cuba, Puerto Rico, México, y cumplida esta misión y extenuada por el intenso trajín, sus constantes ayunos y largas jornadas de meditación y oración, su salud se fue deteriorando. A finales de septiembre de 1887 quedó postrada en cama y murió en Madrid el 11 de octubre, rodeada de sus hijas. Fue canonizada por el Papa Pablo VI en 1970. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa María Soledad Torres que despierte en nosotros la vocación de cuidar a los enfermos y asistir a los moribundos desinteresadamente. Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa.
Un total de 62.000 euros. Esa ha sido la recaudación de la colecta del 7 de octubre para las víctimas de la guerra en Gaza. Sono stati raccolti 32.000 euro. Se recaudaron 32.000 euros y otros 30.000 se sumaron a la limosnería. Se entregaron a la Nunciatura Apostólica para ser llevados a la parroquia de Gaza, a la iglesia de la Sagrada Familia, donde el párroco es Gabriel Romanelli. Los 32.000 euros vienen de los participantes del sínodo, aunque solo se sabe la cifra genérica, son 368 miembros, por lo que de media cada uno habría aportado unos 87 euros. La colecta vino de manos del limosnero del Papa, el cardenal Krajewski. Se puso con una cesta en la puerta del aula Pablo VI, donde se está celebrando la asamblea. Por allí fueron pasando uno a uno y depositando su aportación. Queridos amigos, les invito a participar del concierto Éfeta. Ítala y Juanjo nos animarán. Estaremos nosotros alabando al Señor, agradeciendo al Señor. Éfeta significa ábrete. El 12, sábado 12, nos encontramos en el Polideportivo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sajonia. Les esperamos a todos, no falten. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicar.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos nosotros haciendo una síntesis general, ¿verdad?, de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto un poco en este primer libro de Samuel. Y esto nos entusiasma, ¿verdad? Nos entusiasma, queridos amigos, porque el libro de Samuel va directamente al grano, ¿verdad? O sea, nos dice cuál tiene que ser la actitud dentro de cualquier gobierno. El gobierno de tu familia, el gobierno de tus hijos, el gobierno de tu matrimonio, el gobierno de tu empresa, el gobierno y la relación entonces que tiene que haber entre las personas, allí en tu empresa, allí en tu familia, allí con los hijos. Y luego también el cómo tenemos que gobernar. Cuanto más tú ya llevas la responsabilidad, ya es huella, porque esto te habla, no sé, también un ministro que tiene una gran responsabilidad de acuerdo al ministerio que se le da. Pero siempre es un ministerio, es decir, un servicio, ahí se imagina, el ministro, ¿verdad? Y si es que tenemos todavía más aún en los poderes, ¿verdad? En los poderes de ejecución, en los poderes de dictaminar leyes, ¿verdad? Esos son los congresistas y los poderes, pero ay Dios mío y Señor mío, de la justicia. Ahí sí que, ese sí que es bastante pesado. Pero aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Porque nosotros no miramos aquí y no te dice, esta es la regla y así tenés que hacer. Sino que en Dereyeyacuata, de acuerdo, ¿verdad?, al proceso que hay también en cada cultura, en cada tiempo. Porque la Biblia, esto se escribió hace 2500 años, pero sin embargo, las actitudes son las que aquí te están mostrando. Añandeco a dos grandes personajes simplemente, ¿verdad? David, o mejor, comenzamos con Saúl primero, ¿verdad? Y luego David. Desde el capítulo 9 entra Saúl en acción y luego desde el capítulo 16. Después los dos van caminando juntos. Y la preocupación siempre va a ser cómo nos comportamos ante las realidades que nos tocan, allí donde nosotros estamos viviendo. Entonces, recordemos un poco algunos datos importantes. Este libro, el primer libro de Samuel, se escribe y se edita, digamos, en el siglo VI, antes de Cristo. Estamos entre el 600 y el 500, ¿verdad? Entonces aparece este libro. Luego, cubre como tiempo de lo que te está hablando, o sea, en qué año, qué historia te está hablando. Cubre desde la conquista de la tierra prometida en el siglo XIII, o sea, te habla. Esto aparece en el siglo VI, se escribe, pero te está hablando del siglo XIII, mucho antes, es decir, del año 1250, 1300 antes de Cristo, hasta que ellos van a la cautividad, es decir, en el 587. Entonces te va hablando de todo eso, ¿verdad? Entonces, más o menos el tiempo que cubre. Y luego tenemos también el contenido. El contenido que fuimos viendo son contenidos que relatan batallas, listados, crónicas, anécdotas, cantos, leyendas populares, presentados como historia sagrada de la relación de Dios con el pueblo elegido. Bueno, ese es un poco el contenido así de lo que fuimos viendo. Y ande mandó a mis anguantes ya porque en síntesis. Y por último, ¿verdad? Tanto el primer libro que nosotros tenemos aquí, que hemos concluido, y luego vamos a seguir también con el segundo libro de Samuel, llevan el nombre de este ilustre líder y se compusieron originalmente como un solo texto. Yandeco Arire ya pues en la de síntesis de este primer libro, pero la historia continúa. Punto suspensivo, la muerte de Saúl. Y ahí se corta, vamos a decir, el primer libro, pero continúa, la historia continúa. Los siguientes capítulos que vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel son continuación. Era un libro ciertamente, nada más. En aquel tiempo no había la posibilidad de algo tan grande, tan largo, de almacenarlo en un solo libro. Entonces es como decir dos tomos del libro, pero que es la continuación del mismo libro. Y entonces ya hemos mirado, pero de una manera rápida, el libro comienza con la concepción y el nacimiento de Samuel. Él fue el último de los jueces, sucesor de Eli y también el primero de los profetas.
A partir de este momento, el profetismo y el reinado irán de la mano, los dos elementos. Profetismo, ¿verdad? El profetismo, y esto es importante. Y luego también la figura del rey que están haciendo. Y así entonces van de la mano. La función del profeta era recordarle al rey que el verdadero soberano de Israel es Dios. Porque nosotros hoy también en nuestra sociedad necesitamos eso. El profeta tiene que estar dentro de la sociedad. Es decir, en realidad para que la sociedad pueda ser una sociedad que viva en la justicia, en el respeto, en el cariño, en la solidaridad. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy nos vamos despidiendo, vamos concluyendo. Ha sido una síntesis, pero muy general, ¿verdad?, de lo que significó este estudio, el primer libro de Samuel. Pero vamos a continuar después con la apasionante venida también del segundo libro, que ya nos está llegando ahora, y nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.